Roberto Juarros, a los 100 años de su nacimiento. No tenemos un lenguaje para los finales. No tenemos un lenguaje para los finales, para la caída del amor, para los concentrados laberintos de la agonía, para el amordazado escándalo de los hundimientos irrevocables. ¿Cómo decirle a quien nos abandona o a quien abandonamos que agregar otra ausencia a la ausencia es ahogar todos los nombres y levantar un muro alrededor de cada imagen? ¿Cómo hacer señas a quien muere cuando todos los gestos se han secado? Las distancias se confunden en un caos imprevisto, las proximidades se derrumban como pájaros enfermos y el tallo del dolor se quiebra como lanzadera de un telar descompuesto. O cómo hablarse cada uno a sí mismo cuando nadie ya habla, cuando las estrellas y los rostros son secreciones neutras de un mundo que ha perdido su memoria de un mundo. Quizá un lenguaje para los finales exija la total abolición de los otros lenguajes, la imperturbable síntesis de las tierras abrasadas, o tal vez crear un habla de intersticios que reúna los mínimos espacios entreverados entre el silencio y la palabra y las ignotas partículas sin codicia. El poema que acabamos de escuchar de Roberto Juarros, Cómo no tener un lenguaje para los finales, es un poema de su obra Poesía Vertical. Quisimos empezar con este poema, no solo por la belleza del poema, por lo conmovedor, sino por la conmemoración que estamos haciendo de los 100 años de su nacimiento y 20 de muerto, de fallecido. Y porque además la cátedra de hoy la vamos a dedicar esencialmente a la poesía de Roberto Juarros. Bienvenidos a este cuarto encuentro de la Cátedra de Lectores y Lecturas, iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia y que cuenta con el apoyo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, 90 años siendo el alma de la universidad. Igual agradecimiento a los profesores Didier Vélez y Viviana Mazón Zuleta por atender la invitación para compartirnos sus experiencias de lectura del escritor, poeta y bibliotecario Roberto Juarros. Y a todos ustedes por responder con su presencia a esta cita mensual con los libros, la lectura y la conversación que estos ofrecen, y por llevarnos a mantener en la memoria las páginas del escritor que, vivo o muerto, torna incesante su trasegar e invita a leer sus pasajes nutridos por densas descripciones, a comprender el esfuerzo aunado para nombrar y designar acontecimientos imaginarios ante la mirada interior de quien, al leer, descubre la peripecia concedida por la palabra. Como ya saben, el título de la cátedra de hoy es Roberto Juarros, Reinvenciones de lo cotidiano y fulgores de la palabra. En su intervención, el profesor Didier se dedicará a mostrar cómo desde las reinvenciones del lector como coelaborador de la obra poética se aborda y reflexiona la poesía de Roberto Juarros Balda. Lo hará desde tres ejes fundamentales: la reinvención de lo cotidiano, la pregunta por lo oculto que palpita en lo evidente, la búsqueda de la voz y la palabra. Su intervención la hará en conversación con la profesora Viviana Mazón, quienes en la segunda parte de la cátedra enfatizarán en la condición del bibliotecólogo que tuvo Juarros, sus intereses y relaciones con este campo en América Latina. El profesor Didier Álvarez es bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en animación sociocultural, pedagogo social y magíster en ciencia política. Ha trabajado como bibliotecario popular, escolar, público y universitario en diferentes servicios, redes y sistemas de información. Desde 1998
se desempeña como profesor en la Universidad de Antioquia en la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Por su parte, la profesora Viviana Mazón es bibliotecóloga y magíster en Ciencias de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad de la Universidad de Antioquia, profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, mediadora cultural de la Casa Cultural Botones y del colectivo de activismo textil 5 Hebras. Sus intereses académicos y vitales se encaminan hacia el activismo y la promoción del lenguaje como medio de denuncia y enunciación de nuevos caminos. Dice la profesora Mazón, poetizar la mirada del mundo para construir otras maneras de habitarlos también es otra de sus labores. Bienvenidos a la cátedra, esta es la última del semestre. Es otra de las actividades con que conmemoramos los 90 años de la biblioteca, como les dije ahora, 90 años siendo el alma de la universidad, por eso los invitados de hoy son especiales como los anteriores, pero muy especiales porque son dos bibliotecólogos que hacen una muy buena labor en la universidad. Entonces, bienvenido profesor y bienvenida profesora. El público lo recibe con un aplauso. Bueno, muy buenos días. Yo logro por aquí acomodarme un poco en los escenarios. Los maestros, de una u otra manera, lo que hacemos es construir performance para podernos comunicar con nuestros auditorios, que son nuestros estudiantes. En este caso, obviamente, ustedes no son estudiantes, son mis escuchas. Vale, muchísimas gracias. Presento agradecimiento a los organizadores de la cátedra y a los asistentes, particularmente a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad, al sistema de bibliotecas, a la profesora Judith Nieto, muy especialmente a mis estudiantes, algunos de ellos están acá, que son la razón de mi relación con la universidad, quizás la más genuina y auténtica razón por la cual estoy en la universidad y persisto en la universidad, son ellos. Pero también debo agradecer a la cátedra haberme invitado en calidad de lector. Normalmente como académico me invitan con algunas figuras que son molestas, no porque perturben mi vida, sino porque de alguna manera enmascaran en calidad de experto, en calidad de académico. Pero hoy me han invitado, es quizás la única vez que me han invitado en muchísimas veces que he estado enfrentándome a públicos, en muchos lugares de Colombia y en lugares de América Latina, como lector. Eso, y para mí eso es un asunto que me honra profundamente y que me emociona en grado sumo. Sí, yo estoy ante ustedes hoy como lector, es decir, como usuario, constructor del lenguaje y en el contexto de una intensa búsqueda y apropiación de mi ser. Estoy ante ustedes como lector bibliotecario, como lector bibliotecólogo, como lector que da de leer a otros, o al menos eso ha pretendido, y ha tomado de esos otros también que leer. El lector se vuelve en su encontrarse, en producir el texto junto con el que se lo da de leer, que lo escucha, aun si no está. Estoy ante ustedes, pues, como oficiante de una extendida ceremonia de celebración de la vida, de la biblioteca de la Universidad de Antioquia y del sistema que la acoge e integra y que se ha generado alrededor de ella. 90 años de dar de leer. Y en este oficiar que hoy me corresponde, invoco la obra poética, la vida poética de un bibliotecólogo como yo, Roberto Juarros. Bien, es claro que les debo presentar a nuestro escritor. Seguramente algunos lo conocerán y otros tantos, quizás muchos, tal vez no.
Roberto Juarros, a ver, yo me paso por aquí. A ver, para el otro lado, por aquí. Miremos un poco a Roberto Juarros como persona, ¿vale? Yo quise seleccionar esa fotografía que fue un poco, no fue por pose, fue un poco de improviso que se la tomaron, porque él era un tanto oculto del mundo. Y esa fotografía refleja el espíritu de la relación que quiso sostener con el mundo, asomado a través del pestillo, de una ventana por allá, perdón, de una de las alas de una puerta-ventana. Juarros nació en un municipio un tanto lejano de Buenos Aires, que es Coronel Dorrego, el 5 de octubre de 1925. Por lo tanto, este año, como lo decía la profesora Judith, ajustamos 100 años del nacimiento de Juarros. Y murió a los 70 años en Buenos Aires, el 31 de marzo de 1995. Estamos a 100 años de su nacimiento, a 30 de su muerte, este año. De hecho, la idea es poder celebrar en la Escuela de Bibliotecología, en nuestra Escuela de Bibliotecología, en el mes de octubre, un evento especial junto con estudiantes escritores, conmemorando la presencia de Juarros como poeta en nuestro campo como bibliotecólogos. Juarros a los 10 años migró con su familia para el Gran Buenos Aires. Era el Gran Buenos Aires, ciertamente. Meca en la década de los 20, de los 30, quizás de los 40, de mucha migración europea. Él no era un migrante italiano como tantos. Él era de origen vasco, era español, por eso su nombre, que a veces en algunas ortografías, en los registros civiles, aparece con G y con S, pero se estabiliza como Juarros. Él estudia en el Liceo Nacional de Argentina, en Buenos Aires, que es una gran institución con una herencia pedagógica enorme para América Latina, cuando yo diría que Argentina era Argentina, y era la meca de la migración europea, o se iban para Estados Unidos o se iban para Argentina. O sea, esos eran los dos destinos, como promesa de nuevo mundo. Y termina su bachillerato y muy prontamente, por el interés, por el juicio en su proceso lector, lo integran a trabajar en la biblioteca a los 18 años. Y ese es un asunto que va a marcar su vida y que va a ser definitiva en la elección de su carrera como bibliotecólogo. En ese periodo hay muy poco que saber de él, como en general. Él decía que su vida poco importaba. Lo que podría valer algo, decía, era su obra. Y sí que vale. En la frontera de sus 30 años, inicia los estudios de bibliotecología y ciencias de la información en la Facultad de Filosofía y Letras de la querida UBA, la Universidad de Buenos Aires, donde conoce a quien va a ser su compañera para toda la vida. Ya él había tenido un matrimonio fallido realmente, del que queda una hija, un nieto. Entonces conoce a Laura Cerrato, que era una estudiante brasileña, que luego va a ser también profesora de la UBA. Doña Laura va a ser una de las pocas expertas en Samuel Beckett que hay en el mundo. Tenía una cátedra especial sobre Beckett y un seminario permanente que desarrolló durante mucho tiempo. Murió en el 2023, realmente hace poco. Terminados sus estudios, Juarros gana una beca para estudiar en la Sorbona, en París, entre 1961 y 1962. Es un periodo en el que asiste también a un instituto que va a ser definitivo en la constitución de la bibliotecología y la documentación contemporáneas, que es el Centro Nacional de Investigación Científica. Y allá va a estudiar con una documentalista que a mí me tocó estudiar en la época en que yo inicio, en el año 82, mi carrera de bibliotecología, que es Louis-Noël Malclé, famosísima y con una gran influencia en las transformaciones que va a sufrir el campo de las ciencias de la información. Discúlpenme si les hablo de mi campo, pero es que mi campo no es mi campo, el campo es también de quienes construyen las bibliotecas, entre ellos los usuarios.
Me parece que hay que hacer un proceso de democratización de las profesiones. Discúlpenme si soy duro, pero es que la medicina no es de los médicos, como el arte no es de los artistas, como la filosofía no es de los filósofos. Esos son profesiones, lo otro son condiciones y posibilidades para la vida, que es muy distinto. En esa época en que se va a estudiar allá, él va a quedar picado, muy picado, por el cisma que se estaba dando en el ámbito bibliotecológico, y va a sostener durante un buen tiempo un muy interesante debate con una de las grandes bibliotecólogas del contexto iberoamericano y del mundo, que es doña Pepita Sabor, que va a ser definitiva en la constitución de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Y sostiene un debate muy intenso alrededor del estatuto científico de la bibliotecología y la emergencia o la llegada de la documentación. Cuestiones que obviamente ustedes no tienen por qué saber, los bibliotecólogos sí lo sabrán, y entenderán que eso sigue vivo hoy como un cisma dentro del ámbito bibliotecológico. Fue profesor titular de la carrera de bibliotecología de la UBA por 30 años y dirigió el Departamento de Bibliotecología y Documentación, que ya había cambiado el nombre a expensas de esa discusión, precisamente, entre 1970 y 1973 y 1976 y 1984. Entonces, yo con esto lo que quiero señalar es que Juarros tuvo como que si su vida se hubiera escindido en dos cosas, y fue una fuerte, una exigente formación académica y científica. Y por el otro lado, la poesía. Y quizás eso, como yo lo anuncio, aparentemente está escindido, partido, dividido, pero no lo está. Él es riguroso en todo el proceso de escritura, tanto en el proceso científico académico como en el proceso poético. Él decía que había elegido ser bibliotecólogo por dos razones. Primero, el amor profundo por las bibliotecas, cosa que compartimos quizás todos los que estamos acá. Y segundo, porque necesitaba sobrevivir. Y él encontró un trabajo apenas a punto para un poeta. Trabajaba 4 horas diarias. Lo otro lo dedicaba a leer y a escribir. Él va a tener una relación muy interesante con la Escuela Interamericana de Bibliotecología y con esta universidad, cosa que casi nadie sabe, y que en algún momento, hace unos 2 o 3 años, estuvimos indagando la posibilidad de buscar en los archivos históricos de la universidad la presencia de Juarros, y no lo hemos logrado, no hemos logrado poderlo tener. Quizás porque en los incendios que se generaron por allá en el bloque se perdieron cosas. Pero Juarros, a ver, contemos la historia. En el año 63, la Escuela Interamericana de Bibliotecología realiza la primera mesa por la formación de bibliotecología en América Latina. Y esa mesa hace recomendaciones del diseño de cursos que permitan la expansión de la bibliotecología como un área fundamental para el desarrollo social en América Latina. Y le asignan a la UBA, que era la universidad con más desarrollo académico y profesional en la bibliotecología en ese momento, que diseñe un curso. Y a este mago se le ocurre la magia de generar un curso audiovisual de bibliotecología. Y ese curso audiovisual tenía un lote casi de 1000 diapositivas y un montón de grabaciones que empezaron a circular por América Latina y fueron a Bolivia, Paraguay, a La Habana, a Centroamérica, a Venezuela y a Colombia. Pero en Colombia tenía el diálogo. Entonces está en el año 1974 y 1975 huyendo de lo que va a ser podríamos decir, la antesala de la dictadura argentina. Los militares empiezan a perseguirlo porque no congenia con la visión de derechas que se estaba consolidando allá, y obligaba a los profesores de la muy grande UBA a que se alinearan. Y él decide que no. Él en algún momento de su vida dice: la política es el peor enemigo de la poética. Y ahí, entonces, el asunto es que él sale en un periplo de 2 años que lo lleva primero a Estados Unidos y luego a Colombia. Y aquí interactúa intensamente, entiendo yo, con profesores de nuestra escuela.
Y eso puedo dar testimonio yo, no porque lo haya visto, sino porque mi profesor de Fundamentos de Información en el primer semestre va a tener la orientación que Juarros plantea en sus textos. Una pregunta fuerte por los desarrollos entre desarrollo humano e información, preguntas por lo que se llamaba explosión de la información en ese momento, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos hablando de cualquier bibliotecólogo, ni tampoco estamos hablando de cualquier poeta. No quiero reclamar honras ajenas, pero sí que me llena el corazón ser colega de Juarros. Sí que me llena el corazón ser colega de Juarros. Tengo la fortuna de ser amigo, colega de uno de sus discípulos, Alejandro Parada, de la Universidad de Buenos Aires, que cuenta cosas muy bellas de lo que eran las clases de Juarros. Él tuvo a cargo, por ejemplo, el curso de documentación general de Introducción a las Ciencias de la Información, una asignatura muy bella que yo he soñado que nuestra escuela tenga también, que es la de bibliotecología comparada en América Latina, y tiene otras incluso más rigurosas como la de ciencia, información y técnica. Es una cosa un poco extraña para un poeta, ustedes dirán, y además un poeta tan elevado. Bien, él empieza a recibir por su trabajo reconocimientos. Simplemente enmarquémoslos, recibe muchos premios, algunos de ellos muy prestigiosos en Europa, en Bélgica, en Francia, etcétera, etcétera. Pero hablemos un poco del Juarros que nos interesa, que es el poeta. Hablemos un poco de su poesía, de su poética, si queremos elevar un poco más eso, su poética, es decir, esa mirada filosófica sobre su obra poética. Desde esta tensión esencial de Juarros como persona, como bibliotecólogo, cabe preguntarse por su obra, lo que genera, lo que impacta en mí como lector. Y en esto quiero reiterar, yo estoy ante ustedes como lector, no estoy como bibliotecólogo ni como experto, estoy como lector. Eso me desnuda ante ustedes. Cabe preguntarse por su obra, pues, por lo que genera en mí, por lo que impacta como lector, esperando con ello que pueda animarlos a leer su obra. Es mi único fin. La obra de Juarros es particular. Podríamos decir que es un extenso libro, por tamaño y labor, pero sintética en el orden de lo poético. Por su iterar, por su volver, por su repetir, por su necesidad de explorar la esencia del mundo, de la vida, del hombre. Es una obra que se recoge bajo un título común, Poesía Vertical. Es una obra escrita de manera extendida entre 1958 y 1994. Eso es una cosa curiosísima, o sea, su libro, él va a tener otros libros, pero muy pocos realmente, muy pocos, como este que antecede a Poesía Vertical, 6 poemas sueltos, que él publica junto con un grupo de escritores allá en su natal provincia de Buenos Aires, de lo cual también va a surgir una revista literaria muy bella que es Poesía igual Poesía, en la que ya hace declaración de cómo él ve lo que significa hacer poesía, leer poesía, escribir poesía, vivir poesía. Poesía igual poesía. Ahí hay ya un reto tremendo. Poesía Vertical, pues, es una obra extendida a través de 35 años de labor poética y orfebrería de la palabra, haciendo, como diría Octavio Paz, de la obra de Juarros, comillas, geología del ser, astronomía del espíritu. Yo no creo que haya una cosa más bella para describir la obra de Juarros que esas dos palabras de Paz: geología del ser, astronomía del espíritu. Su primera poesía vertical se escribe en un largo periodo de escritura, de pregunta por su relación con la escritura, y como lo hemos dicho, se publica en 1958. Son pues 14 las poesías verticales, siendo seguidas por una 15ª poesía vertical, una obra póstuma ya, organizada y corregida por la compañera de vida de él, Laura Serrato, y publicada en francés.
Curioso, se publica, es en francés. La poesía vertical estuvo marcada por una fuerte concepción de la poesía como creación, no como mera mímesis, como imitación, no, más como reflector de la vida misma, como interrogadora de esta. Este profundo amor por la poesía, esa necesidad de la poesía, esa urgencia por la poesía que abraza el corazón de Juarros, contrasta hoy con lo que podríamos llamar apoiesis. La repito, apoiesis, o la incapacidad estructural que denota nuestra cultura de querer crear, de ligar, de ser, de vivir en el símbolo. Mejor dicho, una cultura que ha desahuciado lo poético. Y lo ha desahuciado por dos vías. Por la vía de su espectacularización. La poesía es espectáculo. Es de alguna manera entretenedero para esta sociedad. O por el otro lado, por su mitificación. Y esos dos extremos alejan al hombre de la poesía. Lo alejan. Porque la poesía es la vida. La poesía está en la vida. Ahí hay pues algo que Juarros proponía. Más allá de la necesidad de la poesía está la necesidad de la vida. Pero la vida no puede verse sino a través de la poesía. Es una cosa bastante inquietante, la manera como él veía el asunto. Y proponía la poesía como una tentativa de juntar lo interno y lo externo, lo que podría decirse la otredad. En la obra de Juarros la otredad es ese esfuerzo de unir lo interno y lo externo. Como junto eso otro que está allá y que me anuncia la necesidad de estar aquí, encerrado, liberado, emancipado. ¿En qué situación? Es lo que se llama, por parte de algunos que leen a Juarros, como el señor Diego Sánchez Aguilar, la zona de vivencia del lenguaje. Esa zona de vivencia del lenguaje entre lo interno y lo externo, como llave a la autenticidad, en el sentido pues heideggeriano, discúlpenme esa mención filosófica. Decía Juarros al respecto en su última conferencia, él da esa conferencia muy enfermo ya. Recuerden que él muere en marzo del 95 y esta conferencia es en septiembre del 94. Él venía arrastrando una enfermedad terminal por un año, con diálisis y con otro tipo de cosas bastante terribles para su cuerpo. Decía, la gente no lee poesía por miedo a ver las cosas desnudas. La gente no lee poesía por miedo a ver las cosas desnudas. Cuestión que se complementa en una de sus últimas entrevistas, también dadas ese año, comillas. Ese es el sentido de la poesía. Nacer de nuevo, hacer ver de nuevo la realidad, podríamos decir, lo real propiamente. Darse cuenta de que lo real nos ha dado solamente una de sus frases. Y eso real está aludiendo en la poética de Juarros al ser. Y siempre va a ser una tensión entre mundo y ser, entre palabra y ser. Esta cuestión ciertamente nos lleva a enfatizar en la pregunta por la situación de la poesía, su estructura y su lectura, su moverse entre la mitificación que mencionaba y la espectacularización que también mencionaba. Mitificación en tanto se le hace parecer y aparecer como si fuera cosa propia de espíritus trastornados, sensibleros, abstraídos del mundo y de la realidad. Espectacularización en tanto se le vuelve asunto de multitudes y oportunidad de mercado. Ante esto considero que hoy, con urgencia, debemos insistir en darnos de leer poesía, volviendo a poner en el centro de las posibilidades de realización, volviéndola a poner en el centro de posibilidades de realización, de expresión, de emergencia de lo humano, que no es otra cosa que su seidad. Y esta tentativa no implica más que lo fundamental, volver a preguntarnos por el lenguaje. Volver a preguntarnos por el lenguaje. En la tarea de que en clave, nuevamente muy heideggeriana,
lo que implica, asumir lo que implica repoetizar el mundo, que ha sido cercenado, que ha sido fragmentado. Lo denunciaba Juarros en su discurso de aceptación como miembro de número de la Academia Argentina de Letras en 1984, y que luego se va a volver un texto que hay aquí en la biblioteca, que se llama Poesía y Realidad, un muy bello texto, de principio a fin. Como dicen los españoles, no tiene desperdicio. Dice Juarros en este texto: el hombre ha sido burlado y partido. Su capacidad de imaginar, su poder de visión, su fuerza de contemplación quedaron en el margen de lo ornamental y lo inútil. Y esta separación, cierro comillas, y esta separación, esta reducción deplorable de la capacidad poética del hombre, terminó, según Juarros, en una separación aún más concreta. La poesía y la filosofía se separaron en algún pasaje catastrófico de la historia, no narrable, del pensamiento. Hubo una escisión, hubo un rompimiento terrible en esas dos dimensiones de la vida que hoy nos pesa. Esa sospecha sobre lo poético no es más que la reiteración que tenemos de la duda de vivir en nosotros, de vivir en lo interno y de alguna manera tirarnos a navegar, sino ahogarnos en lo externo. Ustedes dirán que esa es una visión maniquea, pero no lo es. Eso es lo cotidiano, esa es la crisis cotidiana de la vida misma humana. Esa separación que Juarros advierte como burla, ¿cierto? Como separación, como radicalización de la desunión de algo que no puede estar separado de otra cosa. Esta tarea no es solo del poeta, y aquí nos reivindico, aquí nos reivindico. Esta tarea no es solo del poeta, es también del lector, es ante todo del lector. Por eso, en lo que podríamos llamar la poética de Juarros, el lector se hace responsable de lo suyo en la labor titánica de enfrentar la otredad, es decir, esa tensión entre lo interno y lo externo. Como aquello puesto precisamente en la frontera entre lo que vivo dentro y lo que vivo fuera. Lo reitero. Aquí viene una pregunta: ¿por qué leemos? ¿Para qué leemos? Esa pregunta es hoy más vibrante. ¿Por qué y para qué leemos? ¿Para vivir solo en el exterior? ¿Para vivir solo en el interior? ¿O para generar la conjunción entre lo interior y lo exterior? Es decir, para ser hombres y mujeres, para ser seres en el mundo. Hay un poema de él que voy a leer, si ustedes me lo permiten, si no es que se me perdió. Permítame en un momento que el performance no me alcanzó. El poema número 21, Viviana. Esta es una aquí les voy a mostrar un manuscrito de poesía vertical muy bello que guardaba doña Laura Cerrato en el archivo personal de Juarros, en el que él corregía sus poemas. Eso es un tesoro, realmente es un tesoro ver el asunto, ver eso tan bello. A ver, yo pongo esto por aquí que se me... Muy bien. No, tranquila, dejémoslo así. En esto se hace evidente, como señala Diego Sánchez, él es un crítico que estudió profundamente la obra de Juarros, él es un filólogo hispánico español, murciano, que tiene una muy bella edición de poesía vertical, obviamente de una selección de poesía vertical, porque si fuera todo sería una cosa enorme. Diego Sánchez propone que la poética de Juarros es una poética profunda de poesía y filosofía. Yo diría, en lo que la poesía reivindica la búsqueda de sentido de las cosas, para las cosas, y la filosofía se ve retada a separarse de su carga moderna racionalista, caminando hacia una filosofía que poetiza. Esto es
que se funde con el lenguaje al ser, una poesía como fundación del ser por medio de la palabra. Es quizás un poco extraño eso, porque parece ser que la poesía estuviera fuera, pero la poesía está dentro. Y la función, la pregunta hoy es por la función poética. ¿Qué función cumple la poesía en nosotros? Y ya lo hemos advertido, necesitamos repoetizar el mundo. En términos heideggerianos eso implica un proyecto cultural enorme. Es volver a preguntarnos por el significado de las cosas, por volver a plantear lo humano en relación con ellas. En esa suprema tarea de la poesía, fundar el ser por medio del lenguaje, se desliza la relación esencial lenguaje y ser. Decía Juarros, vivo el poema como una explosión de ser por debajo del lenguaje. Vivo el poema como una explosión de ser por debajo del lenguaje. Esa relación entre ser y lenguaje, entre ser y posibilidad, el lenguaje es, como sabemos, condición de posibilidad de la vida y en orden de lo auténtico, posibilidad de realización de lo humano. El ser requiere de lo poético para poderse expresar. El lenguaje del ser es poético. Como lo podríamos decir, lo mítico habla al alma, la razón a la mente. Y la mente se lanzó desbocada a la comprensión de lo externo y olvidó que para poder otorgar significado de lo interno tendría que, de alguna manera, desnudarse de su pretensión lógico-racional. La vida no puede ser entendida solo como un problema lógico-racional. Es ante todo un problema profundamente simbólico. Por eso esa ecuación que plantea Juarros, en la base del lenguaje está el ser. Vivo el poema como una explosión de ser por debajo del lenguaje. La única vía posible en esa relación entre lenguaje y ser es la verticalidad. Esa verticalidad que va a ser la gran y central metáfora de toda la obra de Juarros. ¿Por qué poesía vertical? Conversando con Viviana en algún momento se nos ocurría un hecho evidente, bibliotecólogo, y los libros siempre se ponen en vertical, por ejemplo, que es un juego de comprensiones muy bonita. Pero la única vía posible para relacionar profundamente lenguaje y ser es la verticalidad. Este es un concepto esencial, basal en la apuesta poética de Juarros, que podríamos entender de muchas maneras. Por ejemplo, entender la verticalidad desde esa perspectiva, pues, de la metáfora, de la gran metáfora de la obra de Juarros, tomada desde lo que Gastón Bachelard, que estoy absolutamente seguro Juarros leyó, en una obra muy bella. Las obras de Juarros, quienes las han leído saben que son muy bellas. Él era filósofo, pero también se acercó a la física, fue poeta, fue escritor. Entonces, por allá en un libro que se llama El derecho de soñar, que escribió en 1948 Bachelard, tiene este pedacito, que yo estoy absolutamente seguro que Juarros leyó, comillas: en todo poema verdadero, en la poesía verdadera, se pueden encontrar los elementos de un tiempo detenido, de un tiempo que nos sigue la medida, de un tiempo que llamaremos vertical, para distinguirlo del tiempo común que huye horizontalmente con el agua del río, con el viento que pasa. De ahí una paradoja que debe enunciarse claramente. En tanto que el tiempo de la prosodia es horizontal, el tiempo de la prosa, dice Bachelard, el tiempo de la poesía es vertical. Es la verticalidad, la profundidad o la altura que anuncia la vida. Más bello no puede ser. Entonces cuando yo leo a Bachelard, yo voy entendiendo un montón de cosas que me sucedían. Yo soy muy mal lector de prosa, pero no porque la deteste, sino porque la prosa me genera a mí profundas insatisfacciones. Y quizás la prosa que he leído
con gozo es aquella que es capaz de aceptar la verticalidad de la poesía. Aquella que no se desnuda en las estructuras narrativas simplemente como si fuera un gran edificio de palabras, sino que es capaz de estar constantemente aceptando la coyuntura de lo poético que trae la vida. Y entonces cuando yo entendí eso, descansé. Yo dije, es que yo soy muy mal lector, porque es que yo no he leído gran cantidad de prosa. Yo he leído poesía, y podríamos decir mucha poesía, pero porque me hace falta, o sea, porque es parte de mí, lo entendí. En esa verticalidad el lenguaje siempre puesto por Juarros bajo sospecha, al menos en sus asignaciones ordinarias, que son las de notar, pero sobre todo en su capacidad de ser creador, o en el llamado que hace Juarros a que el lenguaje sea creador. El lenguaje en Juarros es origen, es fuente. Y esto coincide con tradiciones metafísicas, por ejemplo, del Islam clásico, el Islam esotérico, el hinduismo. Si no recordemos ese bello verso de Jalaluddin Rumi, el gran poeta místico de la humanidad. Más importante que el lenguaje es la fuente del lenguaje, decía Rumi. Más importante que el lenguaje es la fuente del lenguaje. Y para un místico como él, ¿cuál podría ser la fuente del lenguaje sino el ser? Entonces encontramos una verticalidad esencial ya enunciada por Juarros: lenguaje sobre ser, ser como el sustrato del lenguaje. Y otra verticalidad cotidiana en la cual se realiza, que es el develamiento del misterio de las cosas, del mundo que hay que desbautizar para poderlo poseer, para poder tener presencia en él, para poder crear nuestra presencia en el mundo. Esto es un llamado absolutamente revolucionario, a mi juicio. Es trascendencia e inmanencia. Es estar aquí, pero es también estar adentro. Es estar afuera, viviendo desde adentro. Todo esto nos lanza, realmente la poesía de Juarros nos lanza a la pregunta por el uso del lenguaje, que puede ser ya bien inauténtico o auténtico en el sentido nuevamente heideggeriano. En la perspectiva auténtica, el hombre se enfrenta a elegir una vida consciente y responsable, más allá del acuerdo y de la convención social, que es la idea heideggeriana de lo que es una vida auténtica. Vive tu vida, no te determines únicamente por las condiciones y las convenciones sociales, pero ese llamado que es a una crítica al peso de lo social en nosotros, tiene en Heidegger también otras cosas que yo como lector también que soy de filosofía entiendo de otras maneras, y es la pregunta por un lenguaje que realmente permita ser auténtico, porque es en el lenguaje donde podemos ser. En la perspectiva auténtica, pues, el hombre se enfrenta a elegir una vida consciente y responsable más allá del acuerdo de la convención. El lenguaje horizontal lo que hace es crear una reina auténtica, pura realidad social. Recuerden que aquí estamos haciendo una diferenciación entre real y realidad. La realidad, como nos lo han enseñado las ciencias sociales contemporáneas, es una construcción social. Lo real es la vida, es la expresión, es la potencia del ser. El ser en nosotros como potencia, como posibilidad. Lo social como lo tejido, como lo ya dicho, como la red en la cual tenemos presencia. Y esa es una tensión filosófica enorme en nosotros. El lenguaje horizontal lo que hace es crear una reina auténtica, pura realidad social que se advierte al hombre que no advierte al hombre por su ser, lo aliena de sí mismo, lo sume en una lucha sin cuartel contra la necesidad de expresar su ser. Por el contrario, un lenguaje vertical, ese que usa Juarros en su poesía, alienta al hombre a la búsqueda de la conexión con su ser. Esta es la concepción que Juarros plantea cuando habla de fundar el ser desde el lenguaje, fundarlo. ¿Cómo nos enunciamos? ¿Cómo decimos de nosotros? ¿Cómo somos capaces de decir del otro? ¿Cómo somos capaces de decir nuestra vida afuera y nuestra vida adentro? Mientras que la poesía horizontal, la que yo podría llamar convencional, meramente formal o a veces deslumbrantemente imaginativa, como fue de pronto la poesía surrealista,
que lo que hace es exaltar la imaginación. Mientras que la poesía horizontal no hace más que sumir al hombre en el mundo. Sumiéndolo pues, integrándolo a una realidad que no necesariamente permite emanciparlo. La poesía vertical desnuda al mundo, como decía Juarros, lo pone en cuestión, ejerce sobre él, sobre su aparente cohesión, la fuerza de la integración. Y dice Juarros por allá en la poesía vertical número 1, mis ojos buscan eso que nos hace sacar los zapatos para ver si hay algo más sosteniéndonos debajo. Ahí, miren la función de la poesía. Sí, la poesía vertical toma en serio su tarea de indagación, de interrogación del mundo, pone en sospecha su evidencia y hace aflorar sus misterios. Aquellos que están en la bruma de lo cotidiano, de lo conocido, de lo aceptado, de lo convencionado. Nuevamente decía Juarros en fragmentos verticales, una cosa que escribe ya en su sexta poesía vertical, comillas, lo visible es un adorno de lo invisible. La sombra de una flor también perfuma. Poesía vertical como acto de autenticidad, práctica de búsqueda de lo real, más allá de la realidad, ser y mundo en tensión. Esta práctica se hace camino, esfuerzo de poetización. Nuevamente insiste Juarros en ello, comillas, el único camino que tal vez tenga salida, el que vuelve desde toda la muerte hacia atrás del nacer, a encontrarse con la nada del comienzo, para retroceder y desnudarse. Volver a la pregunta de quién soy, dónde estoy, qué he sido, qué soy dentro. Desnudarse que implica en la expresión mística, palpitante, muy palpitante en la poesía de Juarros, un perderse en la nada para ganar el todo. Ir de la evidencia convencional de la realidad, recuerden, de la construcción social que llamamos realidad, a la vivencia de lo real, recuerden, el ser y su potencia. Ya lo decía bellamente ese poeta que mencionamos ahora del Islam, Jalaluddin Rumi, del siglo XIII, por cierto, comillas, permanece vacío y sujetado por esos dedos en los que ¿dónde? Está impregnado de ningún lugar. Y aquí el llamado de la poesía vertical de Juarros a percatarnos de nosotros mismos ante el vacío que sustenta nuestro ser, que es enunciación silenciosa. Comillas, todo pudo haber sido nada más que silencio. Todo pudo haber sido nada más que silencio. Por ello la invocación de Juarros a agotar el pensamiento para poder merecer entrar en uno mismo, a estar en uno mismo, en una suerte de iluminación, de contemplación, de los destellos de lo real que encarna su ser, del ser que en verdad somos. Dice Juarros en el poema número 25 de su tercera poesía vertical, comillas, en un punto se detendrán todas las líneas y las cosas se hundirán allí como en un pozo, pero en la desnudez, sin pozo alguno, como una mano sin pareja, se hundirá el pensamiento y los ojos abiertos se usarán para no ver. Este es el límite del poeta, el límite extremo de la poesía, lo que llamaría Juarros, comillas, la poesía como creación extrema del hombre. La poesía como creación extrema del hombre. El silencio que todo lo concilia y reunifica, liberándolo de la expansión, de su horizontalidad, poniéndolo en la autenticidad que ya no necesita palabras para enunciarse, porque ya se ha encarnado, se ha hecho entraña en la unidad del todo. Y dice Juarros al respecto, empujar tu palabra y mi palabra e inventar desde arriba una hilación única para todas las palabras del mundo, y empujar luego el silencio como si fuera otra palabra, hasta que no haya diferencia entre hablar y no hablar. Por eso la invocación a no acoger la palabra no justa, no precisa, no preñada de lo real, de la potencia del ser. Dice en su poema 33 de la quinta poesía vertical, y también tuve miedo, miedo de las palabras que no cantan, miedo de las imágenes que sobran, cuando tanto ser falta.
Roberto Juarros se hundió en el vacío de la muerte el 5 de octubre de 1995. Ya venía asistiendo, como les he dicho, a una larga cita con la muerte con motivo de su penosa enfermedad. Pero aún en medio de sus penurias no dejó de escribir. Uno de sus últimos poemas alude a ese último viaje, comillas. Un día ya no podremos partir. Repentinamente se habrá hecho tarde. No importa de dónde o hacia dónde era el viaje. Tal vez hacia el otro extremo del mundo o solo desde hacia su sombra. Dibujaremos entonces la figura de un pájaro y la fijaremos encima de la puerta como blasón y memento, para recordar que tampoco existe la última parada. Es un poema que escribe por allá en el filo de octubre de 1994. Con motivo de su muerte, Octavio Paz, quien era su amigo, mandó una nota necrológica al diario La Nación de Buenos Aires, que se publicó el 7 de abril en ese periódico, 7 de abril de 1995 en ese periódico. Y miren lo bello de la voz de Octavio Paz. Roberto Juarros nos ha dejado una obra poética que juzgo única, decía Paz, preciosa e insustituible. Con él se ha ido uno de los creadores más puros y hondos de la segunda mitad del siglo XX. A Juarros no le conviene la gastada expresión gran poeta. Lo define algo distinto y más raro, más único. Fue un alto y hondo poeta. Ya antes, Julio Cortázar, con motivo de la lectura que hizo Cortázar de Segunda Poesía Vertical en 1963, le había mandado una carta a Juarros. Ambos coincidieron en París. Cortázar y él estaban en París. Recuerden que Juarros se había ido a estudiar, se había quedado unos meses más después de la beca. Entonces, le manda una carta Cortázar a Juarros. Y en esa carta le dice esto, que uno siente como la emoción. Comillas, acabo de terminar la lectura de Segunda Poesía Vertical y estoy todavía maravillado. Sus poemas me parecen de lo más alto y lo más hondo, lo uno por lo otro, claro, que se ha escrito en español en estos años. Hacía mucho que yo no leía poemas que me extenuaran y me exaltaran como los suyos. A la muerte de Juarros, su poesía vertical se había traducido a 12 idiomas. Curiosamente, no al inglés. 12 idiomas. El griego, por ejemplo, el hindi. Curioso, curioso. Espero pues haber logrado, para terminar, y respetar los tiempos, profesora Judith, espero pues haber logrado en ustedes al menos llamar la atención y la motivación, primero, a volver a la lectura de la poesía, a volver a habitar los espacios de la poesía, y segundo, y obviamente, a experienciar la poesía de Roberto Juarros, a acoger en su alma los múltiples y bellos llamados a ser en la palabra y, en el mejor de los casos, a caminar su palabra, Viviana. Y yo quiero caminarla, yo quiero caminar esa palabra, reconocerme como lector leyendo, reconocerme como bibliotecario siendo lector, reconocerme como bibliotecólogo en la biblioteca que se lee, reconocerme pues en la experiencia de leer, que es leerme, pedir prestado las palabras de la verdadera poesía para descubrir que ya descansaban en mi alcoba, leer poesía para encontrar la poesía dentro, síntesis de un leer para leerse, en todo, con todo, frente a todo. Quiero pedirle a la profesora Viviana Mazón, que me va a acompañar, que nos lea a viva voz, porque ella tiene una bella voz,
este poema, que es de octava poesía vertical, que algunos llaman la biblioteca, pero es que Juarros nunca le puso ningún título a ningún poema, a poema alguno. Él nunca le puso ningún título. Viviana, adelante. El silencio es allí diferente. Todo el amor reunido, todo el miedo reunido, todo el pensar reunido, casi toda la muerte, casi toda la vida y además todo el sueño que pudo despejarse del árbol de la noche. Y el sonido es allí diferente. Hay que aprender a oírlo, como se oye una música sin ningún instrumento, algo que se desliza entre las hojas, las imágenes, la escritura y el blanco. Pero más allá de la memoria y los signos que la imitan, más allá de los fantasmas y los ángeles que copian la memoria y desdibujan los contornos del tiempo, que además carece de dibujo, la biblioteca es el lugar que espera. Tal vez sea la espera de todos los hombres, porque también los hombres son allí diferentes. O tal vez sea la espera de que todo lo escrito vuelva nuevamente a escribirse, pero de alguna otra forma, en algún otro mundo, por alguien parecido a los hombres, cuando los hombres ya no existan. O tal vez sea tan solo la espera de que todos los libros se abran de repente como una metafísica consigna, para que se haga de golpe la suma de toda la lectura, ese encuentro mayor que quizá salve al hombre. Pero sobre todo, la biblioteca es una espera que va más allá de letra, más allá del abismo, la espera concentrada de acabar con la espera, de ser más que la espera, de ser más que los libros, de ser más que la muerte. Muchas gracias, profesora. Espero que haber hablado de Juarros sea un aporte significativo a la celebración de los 90 años de nuestra querida biblioteca y del sistema de bibliotecas. Por eso se quiso, y la profesora Judith lo anunciaba, que este año habláramos de un poeta bibliotecólogo, de un bibliotecólogo poeta, que podemos sintetizar de un filósofo poeta, de un poeta que filosofa. Viviana, hablamos. Hablamos primero vos y yo y luego hablamos con los asistentes. Muchísimas gracias por su escucha. A ver, yo saco por aquí todos mis corotos, deshago el performance. Bueno, debemos hablar con micrófono para cosas de… sí. Le vamos a pedir a la compañera que les entregue un obsequio que les trajimos. Es que les llegó correspondencia. Les llegó carta. Les llegó carta de Juarros. Algunos de los poemas que leí acá, que mencioné al menos, están puestos en esa coleccioncita que está por ahí. ¿Listo? Compártanlos. Son sobrecitos pequeños, son cosas que se le ocurren por aquí a la gente de botones, ¿cierto? A esas manualidades del alma, como digo yo. Listo. Ya después de eso, ya uno que dice, yo iba a hablar de otra cosa, pero él ya me la cambió. Mentiras. Yo quiero también como agradecer estar en este espacio. Creo que más que como… bueno, hay como una multiplicidad de lugares desde los que uno se anuncia aquí. En este momento, pues como compañera, como colega, como profe, juntos también trabajamos en teoría de la lectura, pero fundamentalmente, y creo que eso nunca se me va a quitar, como estudiante. Pues porque llegué a la escuela y pues me recibió el profe Didier. Qué desgracia. Bueno, Para vos, te sentís muy desgraciado de que haya llegado yo a no, ni tu mucho vida. menos. Ni mucho menos. Y me pareció muy particular, bueno, como que obviamente la alegría como de la invitación de conversar con el profe, pero también me parecía muy particular, hoy mi voz ya está enfermita. Acabas de tener clase de 8 a 10.
porque yo le decía, profe, qué particular que le hayan pedido a usted hablar sobre Juarros, que no sabía si la profe Judith lo había tenido eso previsto, pero fue justo lo que le dije de, pues a mí me parece desde el principio, desde que entré en el primer semestre, que el profe camina la palabra y que camina esa palabra, y encontraba yo muchas metáforas y muchas similitudes. Justo hay una frase que desde el primer semestre a mí se me quedó grabada, el profe Didier reiteraba que ir más allá no es más que ir más acá. Y yo, profe, todo el tiempo ha estado también ese pensamiento, esa palabra, esa poética en la forma en que también nos ha presentado la bibliotecología, la biblioteca, el lenguaje o los lenguajes, y hablábamos de justamente esa relación de cómo también Juarros en tanto no solo escribió poesía, sino también obra académica, de la que el profe, qué bueno que nos cuente, cuando él hablaba de ir con toda la información más allá de la información, por ejemplo, o sea, cuál ha sido también el lugar de Juarros en ese pensamiento bibliotecológico, pero que a mí me parece además tan encarnado en tu praxis como bibliotecólogo, es decir, como un lector que ha buscado también caminar esa palabra. Sí, yo llego a una universidad que estaba viviendo de alguna manera como un cisma. Para mí la década del 80, algunos llaman la década del 80 del siglo XX la década perdida. Yo creo que yo me perdí ahí, yo creo que yo también me perdí ahí, yo caí en ese hueco de alguna manera. Y yo tengo que contar una anécdota que a mí me marcó definitivamente para poder enmarcar la pregunta que me haces o la provocación de escritura de conversación que me haces. Y es que yo llego como estudiante a la Universidad de Antioquia el 2 de agosto de 1982, lo recuerdo muy bien, porque ese día me marcó profundamente, como un muchacho que apenas había cumplido 17 años, un menor de edad, y entra por la portería de Barranquilla, pues le dan ganas de ir a aflojar la vejiga, aliviar la vejiga, como dicen los españoles después del frío de la madrugada. Yo venía de una barriada popular de arriba en Manrique, y me da por entrar a un baño, el baño que quedaba por el pasillo de economía, no, perdón, en el bloque 9, y lo primero que me encuentro es una frase puesta en el frontispicio del baño: haz patria, mata un policía. Entonces yo me voy conmovido, yo dije, qué voltaje, o sea, yo sentí que yo estaba entrando a un medio que me era absolutamente extraño. Y luego me voy para clase, y la primera clase que tengo es Fundamentos de Información. Y el profesor nos recibe con esta frase, nos dice, alumnos, yo sé muy bien que aquí va a pasar lo que pasa cuando la luz atraviesa un cristal, nada se va a quedar. Y este profesor me amenaza con que la única posibilidad que tenía yo en la universidad era fracasar. Tremendo. Entonces, yo cuento esa anécdota porque para mí la universidad constituyó un reto profundo de vida. Yo la única posibilidad que tenía en el barrio era perecer de la misma manera como pereció más de 2/3 partes de mis amigos de crianza. Entonces la universidad para mí representó un reto, y fue el reto del sentido. Y por fortuna, yo me encontré también en medio de ese cisma que a nuestra escuela de bibliotecología estaban entrando clases muy populares, es decir, puro pueblo como yo. Y que ese puro pueblo llegaba con otras vibraciones, y una de esas vibraciones era el espíritu que busca en la palabra. Y conocí a Juarros por la voz de un compañero de estudio que tempranamente fue asesinado, siendo ya bibliotecólogo, William Álvarez, a quien profundamente amé y de quien guardo todavía poemitas escritos de él. Él me dio de leer a Juarros, y yo también leí de leer a él otras cosas.
ese es el marco en el que a mí Juarros me empieza a mover como poeta. Pero luego descubro que es bibliotecólogo y me avergüenzo de no saber eso. Yo digo, pero ¿cómo así? Si es un profesional de mi campo y hace estas maravillas, entonces yo me destino como a explorar un poco más ese asunto y voy descubriendo que Juarros no es cualquier bibliotecólogo, sino que es un bibliotecólogo muy, podríamos decir, exótico. Produce teoría. No solamente describe y hace cosas, sino que produce teoría. Y entonces produce un libro supremamente conmovedor desde el punto de vista, digamos, científico, filosófico en este caso, porque lo escribió un poeta. Se llama Filosofía de la Información. Adelantándose, podríamos decir, décadas al boom de la pregunta por la filosofía de la información que se da a partir del 2000. Él escribe filosofía de la información. Y eso llega a mi profesor. Yo estoy seguro que el profesor Rodrigo Vega estuvo en conversaciones con Juarros. Mi querido profesor Rodrigo Vega, muerto también, que me movió también el espíritu, ya no como poeta, sino como bibliotecólogo. Juarros proponía ir más allá de la información, ir con toda la información más allá de la información. Eso es poético. Y eso fue una marca que también movilizó los procesos y las movilizaciones que como estudiantes tuvimos en la década de los 80 y los 90. Porque estábamos viendo que el problema de la información no era un problema técnico, sino que era una cosa que tenía que ver con la vida. Ese es el marco en el que Juarros entra en mi vida, como poeta primero y luego como bibliotecólogo. Y yo creo que no sale de mi corazón. Viviana. Gracias, profe. Pues a propósito de eso, esto de ir con toda la información, más allá de la información, de lo que implica también, claro, la rigurosidad en la forma en que construimos nuestra disciplina, en que nos pensamos nuestras instituciones de la memoria, como la biblioteca, pero ¿cómo hacemos para que no pierdan el alma, ¿cierto? Para que sí sean instituciones y haceres pues almáticos. A mí me parece que eso ha sido, digamos, una suerte de imprenta y de espíritu que se ha querido también construir desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que es una bibliotecología muy particular en relación también con el resto del globo terráqueo, pero que también yo conocí de la mano justamente del profesor Didier Álvarez, y que si bien vamos a hablar, estamos hablando desde Juarros, pero es porque yo como que en toda su poesía veía como esas relaciones, desde este mismo filosofar de la biblioteca, de la bibliotecología, esto de ir a lo profundo, ¿sí? Esto de no quedarnos en la superficie, de qué formas también pues también creo que podríamos hablar un poquito más de eso, de qué forma has defendido también ese hacer bibliotecológico, esas prácticas del lenguaje, eso que enseñamos, ese lugar en el que nos posicionamos como profesores, como profesionales, en relación con estos aspectos también. Sí, ahí hay una nueva vuelta a la pregunta por la verticalidad. Y esa verticalidad que alienta a Juarros a tener en la escritura de la poesía, yo estoy completamente seguro que es un llamado urgente a toda la vida, a la plenitud de nuestra vida. Y es cuando nosotros empezamos a entender que leemos, y particularmente leemos literatura, y todavía más leemos poesía, porque necesitamos entendernos en el mundo, y de alguna manera necesitamos resolver un camino para nosotros en el mundo. Leer la literatura desde la perspectiva en la que quizás desde el mercadeo se vende hoy, quizás la lógica del bestseller es leer horizontalmente, es solo leer horizontalmente. Y esa lectura horizontal es una lectura que a mi juicio daña profundamente el alma del mundo, porque lo que hace es extender lo mismo por todas partes, es un aplanamiento al infinito de lo mismo. Mientras que una escritura vertical, una lectura vertical,
es un llamado a la pregunta, por lo que cada momento y cada cosa nos está retando a construirla en su sentido. Y lo primero es, ¿qué sentido para nuestra vida? ¿Qué significado para nuestra vida? Y esa es una cuestión filosófica necesariamente. Yo en mis últimos años de trabajo como profesor, como bibliotecólogo, me he dedicado a tratar de construir una especie un poco exótica también, y es una filosofía de la biblioteca. Y estoy plenamente convencido que una filosofía de la biblioteca parte de una poética de la biblioteca, en el sentido en que Juarros lo propone, verticalmente, conectando el ser de la biblioteca con la realidad social, en primer lugar, y segundo, con el ser del mundo y con el ser de lo humano. Y eso no se puede simplemente resolver por la vía de una relación de la biblioteca horizontal con el mundo, que como lo sabemos es una relación necesaria pero no suficiente. Yo diría ni siquiera de lejos suficiente, es una relación técnica con el mundo y no es así. Por eso yo insisto que leer a Juarros filosóficamente implica preguntarse por un uso radical del lenguaje, que es lo que yo creo que hoy no se da. Ustedes me dirán que voy a ser excesivo, pero hoy lo que pasa, y lo leía con una compañera con quien me encontré ahora entrando aquí al auditorio, que lo que pasa hoy es que constantemente como humanos profanamos la potencia del lenguaje, haciendo del mundo ripio con nuestro propio lenguaje. Me explico, el descuido por el lenguaje lo que termina es demoliendo el mundo. Ustedes dirán, pero es que eso es exagerado. No lo es, no lo es. En mi vocación de magisterio, que es un asunto también extraño en esta universidad, disculpen, no quiero ofender mi universidad, pero es que la universidad padece en general, la universidad esta y todas las universidades del mundo, diría yo, padecen de un mal, y es el olvido de la vocación de magisterio. Y en esa vocación de magisterio, en el centro está el lenguaje. Y en mis posturas premeditadamente extremas para sacudir, no para ofender ni para herir, digo que si algo debe prestar atención el magisterio es el lenguaje, y más particularmente es la oralidad. Tengo una convicción, científicamente eso es una apostasía, una cosa extraña. Tengo una convicción. Si uno quiere saber quién es quién, escuche su oralidad. Escuche su oralidad. Mire cómo usa su oralidad. Y se va a dar cuenta que desde ciertas claves ha establecido una relación con el mundo. Y yo tengo la sospecha de que las oralidades nuestras son oralidades devastadas que corresponden a vidas devastadas. Y esa devastación no es ni siquiera procurada por uno mismo, sino que hay manipulaciones del orden simbólico que no quieren que nosotros volvamos al lenguaje como posibilidad de ser. Recuerden lo que nos decía Juarros. Vivo el poema, ¿cierto? ¿Y cómo lo vive él? Desde el ser. ¿Y qué es el poema sino una forma del lenguaje que expresa el ser? Y esa convicción viviana alienta mi magisterio. ¿Cómo te escuchan tus estudiantes? ¿Y cómo escuchas tus estudiantes? ¿Qué puente estableces en la oralidad? A mí me parece absolutamente sospechoso que la universidad, como proyecto cultural y social de Occidente, haya terminado recluida, encerrada en los calabozos de la escritura. Ustedes dirán, profe, es que usted habla cosas muy duras. La escritura hoy más que nunca es un calabozo para la universidad. Juarros decía, no escribo para publicar, escribo para poder vivir. ¿Será que eso es cierto en esta universidad? ¿Sí será que lo que se escribe en esta universidad, si es para poder vivir y desplegar nuestras tareas y nuestros roles como maestros y como estudiantes? ¿O será para publicar? Entonces yo sospecho, Viviana, terriblemente de esos abusos sobre la escritura
Y de nuevo me lanzo a la reivindicación de la oralidad como exposición del ser. Se dirán, pues que qué atavismo, qué regresión, qué viejera. Eso para mí es una cosa que palpita en mi corazón, porque recuerdo a mis abuelos, porque recuerdo que mis más queridos amigos fueron siempre en la escucha, siempre, siempre fueron en la escucha y siguen siendo en la escucha. Por lo tanto, en la enunciación de la palabra. Creo que me perdí un poco en las rutas que la pregunta quería explorar, pero siento que tal vez expuse algo que para mí es fundamental para entender por qué hoy me he presentado como lector de Juan Ros. Yo me sé poemas de él, ¿cierto? Como me sé poemas también, me los aprendo de memoria, y eso es una cosa exótica. Alguien por ofenderme me decía, el bate, ¿cierto? Pues ante la idiotez uno no puede sino callar. Es una cosa como curiosa, la ridiculización de la poesía. Creo que eso es propio de espíritus intonsos, espíritus que están rayando en la estupidez, ¿cierto? Porque su alma habita la poesía. Viviana. Ahí disculpan el garrote. Pues. Yo creo que igual Juan Ros no hubiera permitido que nos fuéramos vertical en lo profundo, no vertical en lo lineal y organizado. Pero a propósito de esas prácticas de lenguaje y esa lucha, claro, la horizontalidad, como que a veces decíamos, habrá diferencia en, no sé, leer con el curso de lectura rápida, que leerse los ejemplares que ya están reducidos a su mínima expresión para que sean, incluso abaratar los costos. Lectura fácil, incluso hay una propuesta, hace unos 4 o 5 años, de parte del Ministerio de Educación de Colombia, cortar las obras. Que las bibliotecas se llenaran con una propuesta que venía de España, de Europa a España, que se llama lectura fácil, que es coger las grandes obras de la literatura y traducirlas a un lenguaje que les resulte supuestamente accesible a los lectores. Discúlpenme, yo no creo que haya una cosa más afrentosa que esa. O sea, llenar nuestras bibliotecas de esa basura y llenar el espíritu de nuestros lectores con esa basura. Y sobre todo profanar la obra de los autores de esa manera. Nada de lectura fácil, no hay ninguna lectura fácil. Recordemos a Zuleta, recordemos el llamado de Zuleta. Aquí la lectura siempre es una brega con uno mismo, siempre es una brega, como es el lenguaje todo. ¿Cómo me enuncio? Y en esos términos de lo que viene siendo la escritura, el lugar que también debía haber para la enunciación de otras voces, ¿cierto? No la elitización, porque creo que nada más lejano hablar de Juan Ros como la elitización y la romantización incluso de ciertas obras y de ciertos asuntos, y hay una pregunta justamente por lo profundo y por la palabra propia también allí, por encontrarse en esa palabra propia, y él habla a propósito de la escritura, que era como con lo que iniciaste también conversando, y él, voy a leer algo. La escritura infecta aquí el paisaje. Hay más letras que hojas. La palabra del hombre se ha convertido en floración parásita. La escritura cubre así otra escritura y no deja de mirar hacia otro lado, hacia la fiesta pura de leer en el fondo el secreto alfabeto que no se deletrea. Hay que cavar detrás de la escritura hasta encontrar la otra, la cegada. Ya estamos en los últimos renglones y no hemos terminado todavía el mensaje. Ahí hay también un ejercicio de crítica fuerte y justamente pues como de esas problematizaciones que se han traído a la universidad y a la escuela y a cuáles son nuestras relaciones con esta escritura bancaria también, esta producción exacerbada de textos que nadie va a leer, de artículos que quizás no se vayan a leer, cómo le damos movilidad a eso y entonces cómo volvemos nuestros ejercicios también académicos y personales una cosa almática, que sí diga lo que necesitamos que sea dicho, que necesitamos sacar. Sí, como lo quiso Juan Ros. Juan Ros dijo muchas veces, es que yo no quiero escribir poesía comprometida. Y él escribe poesía, o sea, buena parte de su poesía vertical, yo diría lo mejor de su poesía vertical,
se escribe en los años en el que el contexto en América Latina llamaba a los poetas a comprometerse políticamente. Algunos de ellos excelentes poetas. Hay uno por mí preferido, Carlos Augusto León, un poeta venezolano poco leído, pero de una profundidad. ¿Cómo sería de comprometido el hombre que el hombre se fue hasta París para hablar con Ho Chi Minh? Imagínense lo comprometido que tenía. Pero Juan Ros dijo, no poesía comprometida, sino poesía que sea capaz de conmover el mundo y al hombre. Y yo no creo que haya una cosa más revolucionaria que esa. Pues a propósito de ese compromiso y como para terminar mi intervención en este espacio, a propósito del compromiso y lo que yo considero en esto de caminar realmente el espíritu de la poesía, de la poética de Juan Ros, y lo que esto de caminar la palabra y que siento yo ha sido lo que el profesor Didier ha hecho y que a muchos nos ha logrado conmover, pues le mandaron algo al profe Didier. Que no lo sabía, además de un estudiante a quien quiero muchísimo. Un estudiante, en efecto, uno de los recién llegados y que, bueno, hubiésemos querido que él estuviera aquí también conversando, pero por las lógicas del espacio no fue posible y él no puede estar, pues por el trabajo y demás, pero si se me permite quisiera leer para ustedes y pues fundamentalmente también para el profe Didier, porque desconozco el texto, se los que digo. Esta conversación se construyó, o más bien este diálogo del profe se construyó en muchos diálogos, pues primero chismorreó mucho con muchos también de nosotras. Entonces, pues les leo lo que el estudiante Luis Daniel Castro escribe a propósito de Juan Ros y a propósito de las conversaciones con el profe Didier, a propósito de lo que él se viene pensando como bibliotecólogo, como estudiante de bibliotecología y de todas estas preguntas que a través también del profe llegan a las aulas. Esto no será un elogio solemne, será más bien una búsqueda, una tentativa de alzar la voz en tiempos donde la prisa y el ruido nos han vuelto casi mudos de lo esencial. Roberto Juan Ros nos legó una poesía vertical, no porque mirara desde arriba, sino porque cavaba hacia abajo, una palabra que no se despliega en línea recta, tengo que hablar más despacio, ¿cierto? Sino que cae como una semilla en el silencio del lector. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros aquí, hoy? Mucho más de lo que parece, porque estamos viviendo días extraños, en lo que el ser humano se ha olvidado de sí mismo, días donde se ha instalado la lógica de lo utilitario como única medida del mundo. Y en esa lógica, la lectura profunda molesta, la poesía estorba, los libros no son ya objetos de deseo, sino de polvo, y quienes dominan la lógica del consumo quieren reemplazar los QRS. Decía Juan Ros, la poesía es una forma de detenerse, y detenerse hoy es casi un acto revolucionario, detenerse para pensar, para sentir, para que un poema nos habite, no como un dato, sino como un temblor. Él nos enseñó que la biblioteca puede ser todavía un lugar de lo sagrado, no por religión, sino por intensidad, no por dogma, sino por búsqueda. En las bibliotecas, en las escuelas, en las universidades, se nos exige cada vez más rapidez, más eficacia, más competencia y menos misterio. Se nos pide que enseñemos a leer, pero ¿leer qué? ¿Leer cómo? ¿Leer para qué? Frente a esa maquinaria del apuro, Juan Ros nos habla con detenimiento, y es en ese detenimiento donde se juega hoy la dignidad de la palabra. Es urgente decir que hay poemas que no decoran y que por eso mismo nos desgarran, y que hay lectores como ustedes, como nosotras, que aún se resisten a la lectura rápida, a la obsolescencia de la palabra, a la domesticación del silencio. Esto es un homenaje, esto no es un homenaje, esto es una trinchera. Leer a Juan Ros no es solo recordarlo, es encarnarlo, es invocar su lucidez como un faro para ese naufragio contemporáneo, es defender con él la potencia de una palabra que no se vende, que no se agota, que no se calla, una palabra que no se mide por su utilidad, sino por su hondura, por su capacidad de abrir, por su temblor. Me gusta pensar que Juan Ros no escribía para decorar el mundo, sino para desarmarlo, y luego, desde los escombros, alumbrar alguna pregunta. Él no buscaba adornar lo real, lo atravesaba, como si escribir fuera penetrar el lenguaje, permitir que algo se fugue, que algo se derrame. Y cuando digo que fue bibliotecólogo, no hablo de un título, hablo de una forma de mirar
de saber que no hay libros sin la entrega al vacío, ni estantería que no sean mapas, que una biblioteca cuando es verdadera también está hecha de desconciertos más que de certezas, de aquello que no se puede clarificar. Y sin embargo, nos lo están quitando. Nos han hecho creer que no hay tiempo, que la belleza de la sencillez es pérdida de tiempo, que pensar en un lujo para doctos que levitan, que leer despacio es una especie de delito. Nos han dicho que las bibliotecas deben entretener, que los libros deben rotar, que los lectores son clientes, y yo desde los versos de Juarros que nos acompañan vengo a decir que no. Vengo a decir que un poema no se alquila, que hay libros que no se prestan, se acompañan, y que hay palabras que no se olvidan, aunque el mundo se empecine en volvernos amnésicos. Yo no vengo a traer una tesis, traigo una defensa de la palabra poética como lugar de cuidado, como lugar de resistencia, como lugar de sentido, porque cuando todo se cae, todavía queda un verso que sostiene, porque cuando todo se mide en resultados, aún hay poemas que no sirven para nada y por eso mismo nos salvan. ¿Para qué sirve un poema? No se dejen engañar. No sirve para mejorar el lenguaje, ni para entretener, ni adornar. No sirve para calmar. Un poema sirve para sacudir, para voltear la silla mientras uno la está ocupando. Sirve para hacerle una fisura a la costumbre, para que entre algo de lo real. Roberto Juarros lo supo y lo dijo sin gritar. La poesía no quiere ser entendida, quiere ser habitada. ¿Quién se atreve hoy a habitar un poema? ¿Quién se atreve a quedarse en una frase como quien se queda mirando una herida? ¿Quién soporta demorarse donde todo empuja a correr? Como este poema que está largo y lo estoy leyendo muy despacio. Entonces leer se vuelve un acto radical. Abrir un libro es como abrir una tumba y encontrar en ella una semilla que germina. Nos quieren dar bibliotecas silenciosas, pero yo las quiero sísmicas. Nos quieren como lectores dóciles, pero yo los quiero ardiendo. Nos quieren poetas mansos, pero Juarros fue un relámpago que escribía golpeando la tierra, y eso duele, porque cada vez que leo sus versos algo se rompe, y agradezco que se rompa. Hay quienes dirán que exagero, que la poesía no cambia nada, pero yo he visto gente llorar con una línea, he visto a una madre abrazar un libro como si fuera un hijo, he visto una frase permanecer en la boca de un viejo que ya no recordaba su nombre, y eso basta para entender que la poesía es otra forma de respirar, una que no caduca, que no se vende, que no pide permiso. Lean a Juarros como quien entra a una casa en ruinas y encuentra dentro un espejo y no se reconoce y sonríe, porque eso también es poesía, perder el rostro y ganar una voz. Daniel. Muy bien, no creo que Ahí pueda la ofrenda. no creo que pueda haber un epílogo más bello que el que escribe Luis Daniel, a quien realmente quiero mucho. La práctica pedagógica exige un vínculo amoroso y yo ni me escandalizo, ni me asusto por expresar un amor profundo por mis estudiantes. De otra manera no podría hacer lo que hago con ellos. De otra manera sería insoportable. Un maestro que odia a sus estudiantes. ¿Será acaso eso el ideal de una universidad como esta? Y un estudiante que no quiere mucho a sus maestros no le escribe eso para la charla. Ahí hay futuro. Ahí hay un futuro enorme. Un enorme futuro, Vivian. Vamos con al público. Por aquí, si alguien quiere preguntar, indagar, ampliar, proponer algo, adelante. Nos gustaría, perdón, que nos dijeran sus nombres, porque es muy extraño estar hablándole, pues como… sí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rodrigo Zuluaga, bibliotecólogo. Pues no te había reconocido, Rodrigo. Rodrigo, no te había reconocido, ciertamente. Hacía mucho tiempo no te veía. Estoy Además, muy contento en esta reunión. Yo felicito a la Escuela de Bibliotecología, por supuesto a Didier y a su compañera, por esta exposición tan extraordinaria sobre la poesía de Juarros, que a mí también me conmueve y me conmovió enormemente durante el tiempo que estuve como estudiante y posteriormente. Tengo una anécdota inclusive, yo trabajé en la Universidad Nacional como director del grupo de teatro y tenía como compañero de trabajo a Manuel Mejía Vallejo. nada más. Y en algún momento Manuel
estuvo con Juarros y después que estuvo con él quedó tan sumamente conmovido porque estuvo con él personalmente luego nos encontrábamos en la universidad tomando café y me decía, ¿qué hubo del poeta Juarros? ¿Dónde está? Hable con él, comuníquese con él y dígale que yo quiero volver a hablar con él. Y cada que nos encontrábamos era la misma historia. Muy bello. Hombre, ¿dónde está Juarros? Así que yo le decía, pues hombre, búscalo tú, pues. Pero no tuve oportunidad de volverle a seguir la cuerda. Pero tuve la feliz coincidencia de conocer al maestro Juarros en la escuela, no como profesor mío, sino como profesor del programa del curso audiovisual. de bibliotecología Sí, para cuando América llegó. Latina. Él venía en el programa Sí. de los cursos de bibliotecología para América Latina que dictaban a través de la OEA. Y tuve pues el honor de verlo y conversar con él en algún momento, en ese tiempo, en la biblioteca de la escuela. Bueno, vuelvo al principio, muy contento de estar aquí, de que la escuela se interese por este poeta tan importante, que nos da tantas luces y que nos produce, como decía este joven finalmente, el cual leyeron algo, que le produce a uno tanto dolor cuando lo lee, que uno siente que cuando lo lee algo se rompe. Eso es completamente cierto. Y me encuentro muy contento por eso, que la escuela se ocupe, que los profesores se ocupen de eso, y es una gran oportunidad pues para volver sobre la poesía, la filosofía, la literatura y sobre esos seres que nos han conmovido tanto. Muchas gracias. Rodrigo, primero que todo, pues reitero, no te había distinguido desde acá. O sea, el asunto de lo escénico acá a veces hace perder un poco y poner en borrosidad allá. Un gusto verte, hace mucho tiempo no te veía. Gracias. Y habría que tratar de recuperar un poco, y creo que sería como el gran homenaje que podría hacer la escuela y la universidad y el sistema de bibliotecas, tratar de recuperar una cosa que a mí se me ha ocurrido, es la presencia, para usar una expresión de él, de Juarros en la Universidad de Antioquia, lo que significó con estudiantes en formación en ese momento como vos, Rodrigo, como profesores que todavía viven y nos acompañan acá, que pudieron ser sus... y hacer en octubre algo con eso. Es que son 100 años del nacimiento y él estuvo con nosotros, de verdad que es muy bello. Además aquí hay otros lectores de Juarros, Absalón, Absalón. O sea, entre los bibliotecólogos tampoco es que la poesía de Juarros haya pasado impune. Ha sido cosa que nos ha impactado y Rodrigo lo testimonia. Adelante. Bueno, yo también quiero felicitar a la Escuela Interamericana. ¿Todavía lo llamamos así o no? Bueno. Y así, no hay motivo para que no nos dejemos de llamar así. Y al profesor decirle que me conmovió mi interior, mi exterior, toda su conferencia. Yo soy jubilada de la Universidad de Antioquia y llegué aquí hace 54 años detrás de un joven como tú que quería estudiar bibliotecología. Y estoy muy contenta de todos los elementos que me da la conferencia para responder a veces preguntas que me hace la gente. Pues usted, ¿cómo es que lleve tanto tiempo con una persona que es bibliotecólogo, poeta, escribe novela, director de teatro? Entonces yo creo que ya con esta conferencia de hoy para poder dar algunas respuestas, y valió la pena haber hecho esfuerzo. Vinimos por 4 años y gracias pues a la escuela, a la universidad y a Medellín nos quedamos aquí estos 50 años. Celebramos hoy pues que es otro mundo, otro momento, el de la escuela. Yo veo que sí, a pesar de todo el dolor que nos ha tocado en la Antioquia, veo que de todas maneras sí ha habido transformaciones. Este acto de hoy lo comprueba y yo creo que es un aliciente muy grande para los estudiantes que están aquí presentes. Es un optimismo. O sea que muchas gracias por tener esta oportunidad conjunta con ustedes de este tema de hoy. No, a usted, de verdad muy conmovedor. Yo simplemente quiero comentar eso. A veces nos llenamos la boca con palabras vacuas, el amor por la universidad, pero esto que estamos viendo aquí, sus palabras expresan un amor sincero y genuino, realmente auténtico. Es decir, que la universidad le ha permitido a uno ser,
le ha permitido ser y seguir siendo. Hay que combatir esos discursos externalistas de la horizontal, para seguir jugando a la metáfora que nos propone Juarros. No podemos seguir admitiendo esos discursos horizontalistas de un vínculo amoroso, para mí falso, pseudo amor con la universidad. Es que la universidad se entraña. Si uno no entraña la universidad, uno no vive la universidad, la consume, como se consume cualquier cosa. Y la universidad no merece de nosotros eso. Al menos lo digo abiertamente, la universidad me dio oportunidad de vida, se lo reitero. Quizás si no hubiese yo llegado a la Universidad de Antioquia, hubiese sido una cifra más de un joven muerto por la exclusión, por la violencia, por la injusticia de esta ciudad. Yo puedo decir que la universidad fue parte de lo que me salvó. Y aquí estoy, amándola. Pero todo lo que se ama debe ser dialogado. Y yo soy duro con el proyecto de universidad que veo. Soy duro, porque es un proyecto que está olvidando su origen, su fuente. No es vertical, por lo tanto no enraiza, no tiene posibilidades de futuro. Necesitamos una universidad capaz de recuperar con fuerza vertical, sigo en la metáfora esencial de Juarros, su destino, perdón, su proyecto. ¿Cuál es el proyecto? La vida. La vida esencialmente. La vida, no los negocios. Duro, discúlpenme, pero porque la amo la critico. No planear clase con inteligencia artificial como alguien sugiere. Bueno, muchas gracias, Didier. Felicitaciones y muy contento. Es lo que quería oír de Juarros. Los que hemos leído fuertemente me gusta mucho. Me acuerda del siglo XIX que esas quejas que estás haciendo a vos ya estaban en el siglo XIX, cuando dicen, ¿desde cuándo el arte se vino a ser menos importante que el lujo? Es más importante. Ya estamos hablando del siglo XIX, no del siglo XXI. Y en el siglo XXI, pues ya sabemos que el mundo de las apariencias y del espectáculo es el que nos está arrasando, ¿cierto? Esa horizontalidad y la literatura de los bestsellers y todo lo que sea de gran comercio, de que se venda por, digamos, que traiga grandes fortunas, ¿cierto? Y la poesía es de las cosas que menos se venden. Si vos vas a la feria del libro, a Bogotá, a Filbo, a la fiesta del libro, y uno encuentra lo que trae en narrativa, es mucho más, por ahí un 80 o 90% de la poesía. Es muy poco. Uno va hasta a buscar los libros de poesía y encuentra muy poco. De pronto algunos que son los más representativos, siempre Baudelaire o Rapón todavía sacan los cantos, pero es muy poquito. Pero esa idea del arte, donde se expresa y donde se dice con contundencia, no hay otra forma. Decirlo, nombrarlo, porque el arte no pelea con armas, ¿cierto? Y la transformación es desde el lenguaje. Un cambio cultural que vos decís, eso es impresionante, aquí dice Heidegger, un cambio cultural muy duro, pero que se hace nombrándolo y denunciándolo y mostrándolo a través de la poesía, de la literatura o de estas conferencias donde se muestra una idea muy clara, leer horizontal, leer vertical, volver a la profundidad, volver a encontrarse con uno mismo. ¿Cuándo nos estamos huyendo de nosotros mismos? Vamos, en fin de semana salimos corriendo a buscar a dónde irnos, a una playa y a encontrarnos con mucha gente en aeropuertos o en la playa, en lugares donde uno los ve los pueblos inclusive desfilando, y vamos a desfilar por Jardín o algún pueblo de esos, con el perrito y todo, y con el cochecito de los niños desfilando, huyendo de nosotros mismos. ¿Por qué es eso? Y las apariencias, buscando cosas de aparentar que tengan mayor valor y para huir de nosotros mismos. Eso es muy importante. Eso lo da la poesía, eso lo da la narrativa, y nosotros tenemos que hacer cosas, eventos, gestión cultural para llegar a esos usuarios. De que el inglés no se hable no se enseñe
a través de esas series que son machacadas y que traen una industria cultural con unas ideas ya remanigidas, ¿cierto? Sino con literatura, por ejemplo, o que haya eventos que lleguen a eso, a la poesía, a la narrativa, a la lectura vertical. Sí, y eso implica una labor cultural y educativa, yo diría titánica, y es emancipar la palabra, emancipar la voz. Lo que decía de alguna manera muy puntual y muy directamente Paulo Freire en su pedagogía del oprimido particularmente, y es recuperar la voz, recuperar la propia voz y la propia historia. Y eso, en eso está esencialmente la función poética. Sí, hay que leer poesía. Y hay que leer la prosa que es capaz de abordar, como lo dije ahora, una poética. Para mí esa es la verdadera prosa, no la que nos sume en la horizontalidad del mundo. Un uso, y esto lo reitero, un uso radical del lenguaje. Y ese uso radical siempre es vertical. Siempre es la pregunta por la profundidad. Y la profundidad hay que desmitificarla, en el sentido de que no es lo misterioso, no es lo que está sumido en la oscuridad. La profundidad es lo más luminoso que hay en nosotros, porque es la potencia de nuestro ser. Es lo que siempre estaremos con posibilidad de ser. Y eso es profundamente esperanzador. Eso es una cosa que es contrafáctica. Si todo el mundo está derruido, nosotros no tenemos por qué estar derruidos. Porque si nosotros luchamos por construir desde la luz que nos permite la potencia de nuestro ser, la vida será otra. Las prácticas de docencia serán otra. Las prácticas cotidianas serán otra. Construir universidad significa preguntarse por lo fundamental hoy. Y no hay nada fundamental que no sea vertical, que no sea profundo. Yo diría que leer a Juarros es una experiencia esencialmente filosófica y profundamente espiritual. Él no quiso nunca, o sea, ustedes no encuentran en la poesía de Juarros sino 2 o 3 menciones al yo. Quizás en 2 poemas dice yo. Nunca entra en ningún proceso autobiográfico, pero a la vez está preguntándose por su presencia en el mundo, que es la presencia de los otros, que es la presencia del lector. Por eso Juarros tiene un ideal de lector que a mí me parece deberíamos poner como proclama de las bibliotecas. ¿Cuál es el ideal de formación de lectores que las bibliotecas nuestras deberían estar buscando? Y Juarros decía en ese poema que se me perdió, y esos tienen los poemas que a veces se pierden y luego se encuentran. El poema 21 de la 14ª poesía vertical, que él ya casi escribe, no, perdón, la 14ª poesía vertical la publica de manera póstuma a su esposa, en el año 94. Dice Juarros, soñamos con un lector perfecto. Uy, qué reto, ¿cierto? Soñamos con un lector perfecto, superior a nosotros, mejor aún que la propia lectura de nosotros mismos. Para él escribimos, aunque no exista. No podemos dejar de sentir que se esconde detrás de ese silencio que arrastran las palabras como una túnica partida. Quizá, si persistimos en este oficio, desolado oficio de elevar torres sin andamios, el lector que no existe despierte alguna vez allí donde el lector ya no es necesario, porque al final toda lectura se lee sola. Aquí hay todo un proyecto de formación de lectores desde la biblioteca. Discúlpenme, no la generalidad que yo veo que está inundando las prácticas de formación de lectores en las bibliotecas de América Latina. No son proyectos generalistas, son proyectos específicamente dedicados al que está ya como lector. Y hay un ideal de lector acá que comparto con Juarros. No sé, se nos van acercando por aquí otras palabras, no sé, es que, ¿quién tiene el micrófono? Edison. Sí, Edison. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Edison Vargas, soy estudiante de 3er semestre de bibliotecología y para quienes hemos tenido el gusto de recibir
una clase del profesor Didier podemos notar y sentir que las clases de él están impregnadas de poesía, es algo implícito. Y eso lo pueden demostrar los últimos 800 o 900 bibliotecólogos que ha producido la universidad, que han visto clase con él. Pero me preocupa un poco que ese sentimiento desaparezca ya después de cuando se sale de la universidad, cuando ya se van a ejercer, ya se olvidan de esa poética y de ese sentimiento que sintieron en la clase específicamente del profesor como experiencia vital de la universidad. También quería mencionar que se ha mostrado de alguna manera la imagen del poeta como ese ser melancólico, triste, medio alcohólico, sí, como muy enfermito, medio pobre, algo como una visión muy distinta de lo que es un verdadero poeta. Sí, muy reduccionista. Creo que eso es con la intención precisamente de debilitar el mensaje, de debilitar la poesía. Y la semana pasada se mostró en Cannes una película llamada Un Poeta, una película colombiana donde en el tráiler podemos ver lo mismo, que es una figura muy desesperada, fea, no sé. Y para quienes hemos tenido la fortuna de haber conocido un verdadero poeta en la vida, como mencionaba el compañero, por ejemplo Manuel Mejía Vallejo, pues Manuel era un tipo muy bello, muy físicamente, muy pintoso, muy elegante. Entonces, de alguna manera que no caigamos en esa trampa de que se reduzca la poesía a algo bohemio, a algo de locos, a algo de gente desesperada. No, todo lo contrario. La poesía es el arte más difícil que hay. Ser un poeta es la profesión que más exige en todo sentido. Entonces, que de alguna manera no caigamos en esa trampa que la sociedad nos propone de escribir en 120 caracteres o de un meme, porque la poesía es mucho más profunda. Pero quería mencionar todo esto para hacerle la pregunta al profesor Didier, y es decir, ¿qué postura debemos de tomar frente a un sistema que demuele el mundo por medio del lenguaje, y cómo podemos oponernos de manera radical desde la academia y desde nuestros roles como estudiantes, profesores y administrativos? Es una pregunta para tu tesis de doctorado, perfectamente. Pero bueno, no, por molestar. Edison, yo diría que ya nos lo han dicho, repoetizar el mundo. El viejo Heidegger nos lo recordó. Hay que repoetizar el mundo, en el sentido de volver a recuperar el mundo desde la perspectiva incluso mítica. O sea, volver otra vez al símbolo, porque está ahí. Y aprovecho para mencionar la cantaleta que eché sobre el asunto bibliotecario que comparto, y retomo haciendo un poco como aplicación de una idea que propone una querida amiga Teresa Bedoy, una, como yo, amante profunda de las bibliotecas. Ella es arquitecta, realmente, una arquitecta mexicana. Yo diría que volviendo sobre una idea en mi conferencia, que la poética de la biblioteca es la política de la biblioteca. No hay ninguna posibilidad de generar un proyecto bibliotecario que realmente le diga al hombre, en esos términos en que Luis Daniel nos lo pone, si no hay una construcción poética de la biblioteca. Es decir, es necesario repoetizar la biblioteca hoy al filo de las tremendas tensiones del orden material que está asistiendo. Es que la biblioteca es una creación del hombre. La biblioteca es un proyecto cultural que hoy es milenaria, por lo menos de 3.500 años, si le contamos mal. Y la biblioteca no va a desaparecer. La biblioteca ha tenido profundas transformaciones en su historia. La biblioteca va a seguir por un hecho esencial. El hombre necesita de memoria cultural. Y la memoria cultural yace, entre otras, en la biblioteca, pero no muerta, sino viva. La biblioteca es una institución del futuro, no del pasado. La biblioteca, en su hacer vertical con el mundo, pone sus pies en el pasado, abre sus brazos en el presente y mira al futuro. Eso es la biblioteca. Por eso defino yo y defiendo la biblioteca como la biblioteca
institución del futuro. Es el anhelo del hombre que quiere permanecer en el mundo siendo hombre en su totalidad, realizando su proyecto humano. La biblioteca, por lo tanto, es esencial, es fundamental. Por eso los llamo a los no bibliotecólogos, sean usuarios de las bibliotecas. Es la mejor manera de construir las bibliotecas, usándolas, no consumiéndolas, usándolas. Y se usa aquello que se ama, no en el sentido del consumo, como lo ha dicho Han, el filósofo contemporáneo. No, lo que se consume es lo que no se ama. Lo que se usa es lo que se ama para que otros también lo puedan usar. Yo, por lo menos, me despido diciendo, leer a Juarros es una experiencia que quisiera que todos tuvieran. Dejarse llevar en el oleaje que normalmente pica, y pica con olas altas, el barco de la propia alma, porque lo desnuda a uno, como él lo decía, desnudar el mundo, desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. Y eso es lo que uno necesita en su vida. Eso es. Mil gracias. No, yo es por respetar el tiempo, pues, porque ya se van siendo. Pero si quieren, no, yo no tengo problema. Bueno, mi nombre es Gabriela Elena Restrepo y mira de lo que te ibas a perder. Que por fortuna yo no me perdí, porque para mí Cátedra Literaria se convirtió en un oasis y hoy con tu ponencia comprendí más allá del sentido de lo que he vivido, y es porque acá no se gastan apuros y la prueba es de que no la tenemos sino cada mes, pero hoy comprendí que es porque nos vamos todo un mes a rumiar sobre toda la riqueza que recibimos. Hoy especialmente agradezco no solo el homenaje que le estamos rindiendo a las bibliotecas, sino el que haya sido con ustedes dos, como maestro y alumna, porque siento que es de lo más sublime que nos ocurre en la vida, poder tener un bibliotecólogo amigo y poder tener un maestro y una alumna que también con el alumno que se comprometió con el mensaje que te envió. Sí, qué cosa tan hermosa. Y eso que dijiste en la vocación del magisterio debe estar el lenguaje, la oralidad, es lo que me ayuda a comprender lo que he estado sintiendo muy triste en los talleres de literatura, que ya llevo 16 en uno y 15 en el otro, pero en vez de verlos avanzar, los estoy viendo es en un proceso de consumo, porque también le están exigiendo a quienes lo coordinan la rapidez en la lectura. ¿Cómo así que usted se va a gastar 8 semanas en un libro? No, eso redúzcalo a 4. Yo llevo aproximadamente 35 años leyendo a Juarros. Entonces, hoy comprendí, gracias a ustedes, eso que yo venía sintiendo y no le podía dar como palabra. Yo me sentía en falta y resulta que no, ya hoy descubrí que por fortuna no estoy en falta, que es que la realidad es que la lectura no es para consumir, es ese encontrarse con el ser. Entonces, muchas gracias, Judith, por brindarnos esta oportunidad, a la universidad, al sistema de bibliotecas, todo un reconocimiento, y a ustedes gracias por lo que nos brindaron hoy. No, Gabriela, yo tengo que decir una cosita. Gabriela es maestra y Gabriela acompañó momentos muy importantes de mi vida cuando yo quería entender qué relación tenían las bibliotecas con los maestros y los maestros con las bibliotecas. Y ella con su hacer me enseñó. Gracias, Gabriela. Gracias, maestra. Ahora sí podemos aplaudir. Bueno, muchas gracias a los profesores Didier y Viviana por habernos hecho un cierre de este primer semestre de la Cátedra Lectores y Lecturas, que lleva 6 años,
Son 6 años que llevamos de la cátedra y preferimos hacer esta última jornada de este semestre, obviamente pues aludiendo y conmemorando los 90 años de la biblioteca con bibliotecólogos, con profesores de acá de la universidad, como estamos haciendo la cátedra durante este año, que son todos profesores, profesores que además en el caso de hoy tienen la característica de que han sido estudiantes de nosotros. Viviana ha sido alumna, pues por supuesto formada por el profesor, y en alguno de los cursos que yo dicté también en bibliotecología, ella estuvo en mi curso, entonces es muy grato saber que los estudiantes también son bien invitados y recibidos a estas jornadas. Entonces, nuevamente, gracias y al profesor Conrado Zuluaga, que fue tan expresivo con la cátedra y con la cátedra que realizaron hoy los dos invitados. Están invitados también para continuar. Rodrigo Zuluaga, perdón el lapsus. Olvidé ahora también decir algo importante, y es que la voz que leyó la poeta, la poesía al comienzo de la cátedra, es la voz de la poeta colombiana Inés Posada, yo le pedí autorización para pasar el audio y me dijo que claro, entonces por eso me disculpan y me disculpo con ella por no haber dado el nombre ahora al comienzo de la cátedra. Así que, de nuevo, muchas gracias a los dos invitados por conducirnos por el viaje de memoria y narrativa presente en la mirada de Roberto Juarros y por su labor como bibliotecólogo y como poeta. También gracias por invitarnos a leerlo, por invitarnos a seguirlo. Gracias, por supuesto, al CETI, que hace esa labor tan invaluable de intérprete, y con las dos intérpretes de hoy, Karen León y Giovanna García, que, como ustedes ven, dejan muy bien traducido o muy bien interpretado lo que los invitados y también el público hacen sus intervenciones. Por supuesto que también agradecemos a todo el grupo de UDA@, que es impecable en tenerlos todo listo para la cátedra, a los comunicadores y a toda la parte administrativa, que solo basta con que yo diga qué hay que hacer y ellos ya hacen su labor. Y por supuesto que a todos ustedes por hacer posible estas jornadas de la cátedra, lectores y lecturas, que la universidad, pese a sus restricciones económicas, como bien lo sabemos, hace el esfuerzo por seguirla apoyando. Esperamos que para el segundo semestre también nos apoyen. Les vamos a estar avisando, informando que tenemos todos los correos de ustedes, qué día, además que es el viernes, el último del semestre, pero tenemos que esperar porque hubo un nuevo cambio de vicerrectora de docencia y ella es la que nos da el aval para seguir. Muy seguramente nos lo va a dar, pero no nos podemos saltar ese canal, entonces vamos a estar haciendo toda la gestión para que en julio los volvamos a tener a ustedes y a muchos de los que ustedes puedan invitar para la cátedra, que ya vemos que va tomando una fuerza en la ciudad muy importante. Nuevamente, mil gracias y a ustedes, gracias por estar aquí. Les deseamos una buena tarde.